Buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga muchísimo el día de hoy. Deseamos que hoy tengamos una bonita oportunidad de alabar a Dios y gozarnos en Él. Voy a hacer una oración de inicio y después de esta oración quiero invitarles a que sigan un canto. Los que deseen cantarlo ahí en su casa lo pueden hacer. Lo voy a poner en la pantalla y ustedes van a seguirlo. No tenemos el grupo de música, pero logramos poner aquí, aprovechando la tecnología, también un canto muy bonito. Bendito sea el nombre de Dios. Pero primero vamos a orar. Dios, esta mañana queremos darte gracias, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte, Dios, porque nos permites aún de esta manera, Señor, estar reunidos, estar en comunicación unos con otros, Señor, y queremos que tú bendigas a la iglesia, Señor, que bendigas a los hermanos que están de una forma u otra comunicándose alrededor del mundo, a pesar de la imposibilidad de estar juntos físicamente. Que tú bendigas a la iglesia, a esa iglesia que te espera, Señor, que está vestida como la novia, Señor, con vestidos blancos, esperando tu venida, Señor. Sabemos que tú vienes pronto y esa esperanza nos anima, nos vivifica, nos da alegría, nos da gozo, el saber que tú estás a las puertas, Señor. Queremos bendecir a cada hermano, cada hermana en sus casas, a sus familias, ahí donde están, Señor, reunidos, mirando a la pantalla de su celular o de su computadora, donde sea, Señor, que estén, a las personas que de otros lugares, de otras partes del país o del mundo, Señor, hermanos, sabemos que hay hermanos en Nicaragua que se han conectado en estos días anteriores y otros tantos que se están comunicando, Señor, a través de Facebook. Pedimos bendecirlos, Señor, que los guardes y que la palabra que tú has puesto hoy sea palabra de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando en Pablo y Silas cuando estaban presos por otras razones. Gracias a Dios nosotros no estamos presos, pero sí limitados. Y entonces ellos pusieron a orar a Dios y también se pusieron a cantar himnos. Y esos himnos, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, eran escuchados por los otros prisioneros. Pero después de esos himnos y después y un gran terremoto y del resto de la historia, ya lo sabemos, no voy a predicar sobre eso, pero vamos a igualmente, si usted lo siente ahí, cántelo. Vamos a escuchar este hermoso canto que nos anima a que no importa las circunstancias, bendito sea el nombre de Dios. Bendito seas Dios en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Bendito seas Dios. Bendito seas Dios cuando en el desierto estoy y sin rumbo camino voy. Bendito seas Dios. Aleluya. Tomaré tus bendiciones y te alabaré. Si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas Dios, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo parece bien. Bendito seas Dios. Bendito seas Dios, cuando sufra en mi caminar y no tenga ofrenda para dar. Bendito seas Dios. Tomaré tus bendiciones y te alabaré. Si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito
sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Señor, tú puedes dar, también puedes quitar. Mi corazón dirá, bendito sea el nombre de Dios. Tomaré tus bendiciones y te alabaré. Si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Te bendecimos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, tú puedes dar, también puedes quitar. Mi corazón dirá, bendito sea el nombre de Dios. Señor, tú puedes dar, también puedes quitar. Mi corazón dirá, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Podemos decir bendito sea el nombre de Dios. Y hoy también podemos decir bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy es un día muy especial porque es un día en el que se comienza a celebrar la Semana Santa, se comienza a celebrar esta época tan especial de tanta importancia para nosotros como cristianos, en el que recordamos todo el proceso de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y quisiera hablar un poquito sobre ese momento de lo que ocurrió hace muchos años, cuando Jesús ingresa a Jerusalén, entra al pueblo de Jerusalén, a la ciudad, y tiene mucho significado este ingreso a Jerusalén. Voy a leer la palabra de Dios para que me sigan en Mateo capítulo 21 y búsquenlo en su Biblia, si lo puede buscar ahí, en su libro físico, porque yo sé que están conectados y no lo van a poder buscar ahí en el teléfono o en su computadora, pero voy a leerlo para ustedes. Y después quiero destacar algunos aspectos de lo que nos dice la palabra de Dios ahí, porque tiene mucho significado que tal vez no le hemos prestado atención. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino.
y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Este pasaje yo les invito a que a partir de hoy y durante esta semana, ustedes como familia en su casa continúen la lectura del libro de Mateo hasta su final y van a ir dando seguimiento a lo que ocurrió con la vida de Jesús en sus últimos días. Muy importantes. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino? ¿Por qué no lo hizo como generalmente podía haberlo hecho? ¿Por qué no vino a pie como había ingresado en otras ocasiones a la ciudad cuando era niño, cuando estuvo un poco mayor, cuando compartió con los maestros, etcétera? Bueno, no ingresó así porque Jesús sabía que este era el último momento de su vida en Jerusalén. Jesús sabía que venía su muerte. Jesús sabía que no iba a ser recibido como rey. Sin embargo, él quería enviar el mensaje claro de que él ingresaba a Jerusalén como el Mesías prometido. Y por eso la palabra de Dios dice que cuando Jesús ingresó, se cumplió una profecía escrita sobre él, en el sentido de que iba a ingresar el rey montado, manso, sobre un asna. Ahora, ¿qué es lo que ocurre antes de que Jesús ingrese a Jerusalén? Vamos a ver algunas cosas importantes y es una preparación. Antes de que Jesús llegue a Jerusalén, Jesús prepara ese ingreso. Para preparar ese ingreso, él le asigna una tarea a 2 discípulos y los envía a una ciudad al frente de la ciudad donde estaba él. Por el Monte de los Olivos, Betania, dice que había una ciudad que es Betfagé. Él lo envía a una ciudad que dice que está al frente y les dice específicamente a sus 2 discípulos que vayan a un lugar que van a encontrar ahí un asna y un pollino. Un pollino que nunca había sido usado, es decir, un burrito pequeño que no había sido utilizado. Es muy importante que este burrito no haya sido utilizado, este pollino, porque la entrada de Jesús a Jerusalén tiene un significado espiritual muy importante. Y Dios y Jesús querían usar un elemento que no había sido usado para ninguna otra cosa y dedicarlo específicamente para un momento espiritualmente muy importante. Era como ese asno, ese pollino y la asna misma, que Jesús usó los 2, no sabían la misión importante que Dios tenía para ellos. Los utilizó para que su hijo montara e ingresara en un significado espiritual muy fuerte. Ahora, ese cumplimiento profético también está enviando el mensaje al pueblo de Israel en Jerusalén de que el Mesías prometido estaba entrando a su pueblo. Justamente en el tiempo en el que se celebraba la Pascua, que se celebraba en el mes llamado Nisan, que era el mes inmediato después de la salida de Egipto,
cuando fueron rescatados y fueron liberados de Egipto. A partir de ahí se establece la Pascua y se celebraba generalmente a los mediados del mes, de este mes Nisan, más o menos como 14 de ese mes, por ahí. Entonces Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino. Los discípulos van, cumplen la orden. Le dice Jesús a los discípulos, si alguien pregunta por qué están tomando a esos animales, simplemente digan, el Señor los necesita. Es muy interesante porque Jesús, hay momentos en que sin tener cosas, Él las tiene. Cuando celebró la cena del Señor, tampoco tenía Él una propiedad, pero Él habló con un hombre y ya tenía arreglado para que los discípulos buscaran ese hombre, y el hombre ya sabía que Jesús iba a usar ese lugar para celebrar la Pascua. En este caso, aunque la Biblia no lo dice, sí encontramos que ocurrieron dos cosas. Una, o que Jesús ya había hablado previamente con alguien para que supiera que esos animales iban a ser utilizados por él. O dos, milagrosamente también, porque Dios es Dios, movió no solamente que Jesús supiera de antemano que había esos dos animales, sino también que el dueño reconociera la autoridad de Jesús a través de sus discípulos para permitirle tener los animales. Jesús los tomó prestados y después dijo los regresaría. Y los discípulos cumplieron. Ahora, ¿qué pasa? La distancia que hay, aproximadamente se dice que entre el lugar donde estaba Jesús y el ingreso de Jerusalén podrían haber sido unos tal vez 3 kilómetros, una cosa así más o menos. Entonces no era una distancia tampoco exagerada, pero era un espacio largo. Y en ese trayecto estaban moviéndose muchas personas que caminaban y se movían hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, esa gente, al ver a Jesús y habiendo escuchado muchos antecedentes de milagros, por ejemplo, recientemente Jesús había resucitado a Lázaro y muchos otros milagros que se dieron, que empezaron a reconocer quién era Jesús y empezaron ellos a hacer proclamas. Y recuerden también que los discípulos se habían ido adelante y habían pedido estos animales. Alguna gente sabía que Jesús iba a ingresar a Jerusalén, y entonces se dio esa aglomeración de gente cantando y alabando a Dios. Pero algo que ocurre aquí muy interesante es que dice la palabra de Dios que la multitud tendían sus mantos en el camino y cortaban árboles y los ponían en el camino. Este evento tiene una relevancia espiritual muy importante, porque encontramos en el libro de Segunda de Reyes que cuando Jehú fue nombrado, fue puesto como rey después de Joram, Jehú dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, que en el momento que dice, así ha dicho Jehová, te he ungido por rey sobre Israel, diciéndoselo a Jehú. Dice el versículo 13, que cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Ese evento que nos muestra que había una costumbre, una práctica del pueblo de hacer un acto de respeto, un acto de reconocimiento a aquel que era puesto por rey por parte de Dios. Entonces, de alguna manera, esta acción del pueblo, esta acción emotiva del pueblo de poner los mantos, de poner ramas, árboles, etcétera, cosas para ir guiando el camino del Señor hacia Jerusalén, y en su entrada, nos muestra un reconocimiento del respeto a Jesús como rey, Jesús como Mesías. Si Jesús no entró como rey como lo hubieran hecho los romanos hubieran entrado en carruajes, en caballos, con armas. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, en un animal manso. Y es interesante también que este animal que nunca había sido usado, algunos dicen que, bueno, ¿cómo hizo Jesús para domar a un asno, un pollino que nadie lo había usado? Porque generalmente requerían de un entrenamiento para que alguien los montara. Bueno, Jesús es el Señor de la naturaleza, y Él tiene control sobre los mares, tiene control sobre los animales. Hemos visto cómo Dios tapó las fosas, las bocas de los leones, cómo Dios
hizo que el mar se calmara, etcétera. Así es que no es de extrañar que un pollino se pusiera manso para que Jesús montara. Jesús entra y hay una proclama, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta aclamación, hermanos y hermanas, es muy importante. A esa Hosana viene del Salmo 118, capítulo 25. Bueno, desde el 25, podemos leer 25 y 26. El 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora te ruego. Eso es Hosana. Sálvanos ahora. Sálvanos ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esta alabanza, esta proclama, ese clamor del pueblo, ellos lo hicieron porque ellos estaban esperando un Salvador, estaban esperando a alguien que los liberara de la opresión. Pero Jesús no vino para hacer un gobierno político, Jesús vino para hacer una liberación espiritual, una sanidad y una salvación del alma a través de su sangre. Pero qué interesante, porque hoy en día, ¿cuántos estamos rogándole a Dios por esa misericordia y diciéndole, Señor, sálvanos? Sálvanos de muchas cosas que estamos viviendo en estos días. Ese es el clamor de mucha gente. Y coincidentemente comentaba yo con Dolores, mi esposa, que me ha llamado la atención que muchas cosas vienen ocurriendo exactamente justo antes de estos días de Semana Santa. Y justamente hoy que estamos hablando de la entrada de Jesús a Jerusalén. La ciudad se conmovió. La ciudad se conmovió y muchos preguntaban quién es este, porque Jesús, recordemos que su ministerio no lo desarrolló en su mayoría en Jerusalén. Él lo desarrolló más en Capernaum y en otras regiones, pero en Jerusalén ese no fue su foco de ministerio, sino hasta los últimos momentos. Por eso algunos no le conocían. Entonces los que venían con él y gritando y en estas alabanzas decían, él es el profeta de Nazaret de Galilea. Me llama la atención y quiero decir, aquí en que este pasaje lo encontramos en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios. En algunos se narra un poquito diferente, algunos agregan unos eventos, otros no, pero en general el contenido es el mismo. Entonces, es interesante que nosotros veamos que en la palabra de Dios hay eventos que son muy, muy, muy relevantes y lo narran todos los evangelistas. Particularmente en el caso del ingreso a Jerusalén, en el caso de Lucas y tal vez otros, señalan que Jesús no entró a Jerusalén al templo el mismo día, sino que se fue a Betania, que era muy cerca de donde él vino, y porque ahí estaban sus amigos, y luego regresó el día siguiente. De hecho, en Lucas se narra que en ese proceso, cuando él iba, maldijo una higuera que no tenía higos, y al regreso, el día siguiente, cuando venían a Jerusalén, los discípulos la vieron seca, esa higuera. Pero quiero hacer esa observación para que veamos todo el contexto de lo que estamos leyendo. Ahora, lo importante aquí es que Jesús entra al templo. Y cuando entra al templo, dice la palabra de Dios aquí, que él entró al templo y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y lo que pasa es que el templo se había hecho un mercado, el templo se había hecho un negocio. Había quienes aprovechaban de las circunstancias para hacer cambios de moneda, porque muchos de los que venían de otras regiones y no tenían la moneda local, y entonces hacían cambios de dinero, pero abusivamente, contra los que venían a hacer ofrendas a Dios. También algunos que podían traer sus animales no se los aceptaban, a pesar de que quizás tenían las condiciones para ser sacrificados, porque lo que le interesaba a los que estaban en el templo era vender sus propios animales y hacían negocio. ¿Cómo encontraría Jesús el templo hoy en día? Me ponía yo a reflexionar lastimosamente
En nuestros días hay muchos templos que han sido hechos igual o peor que en los tiempos en que Jesús entró a Jerusalén. Hay muchos templos en donde lo que se enseña y lo que se predica y lo que es importante es el dinero, en donde lo que es importante es lo material, la prosperidad y cosas de estas. ¿Cómo encontraría Jesús el templo si viniera hoy en día? ¿Cómo nos encontraría nosotros los ministros? ¿Cómo estamos haciendo nuestra labor? ¿Estamos nosotros enseñando la palabra de Dios y cumpliendo que el templo sea casa de oración, que el templo sea un lugar de adoración a Dios? ¿O estamos haciendo el templo una cueva de ladrones? Eso lo juzgará Dios a cada uno. Pero llama la atención de que el templo que Jesús encontró en ese momento no era lo que Dios había establecido. Ahora bien, Jesús proclamó: mi casa, casa de oración será llamada. Y Jesús en este momento que entra y limpia el templo y saca a los cambistas y saca no solo a los que vendían, sino también a los que compraban, dice que vinieron a él enfermos, ciegos, cojos, y los sanó. Pero los sacerdotes, los líderes, como podría ocurrir quizás hoy en día, al ver esto que Jesús hizo, se molestaron. Al escuchar a la gente alabando a Dios y proclamando ese sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, se molestaron y le reclamaron: Señor, pero no escuchas lo que ellos están diciendo. La respuesta de Jesús fue: ustedes, maestros de la ley, no han leído, no conocen las escrituras donde dice que la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hermanos y hermanas, qué importante es conocer las escrituras para que cuando las cosas ocurren a nuestro alrededor podamos comprenderlas a la luz de las escrituras. Hay muchas cosas que pasan que ya las escrituras las han dicho y nosotros como hijos de Dios tenemos que conocerlas y saberlas. Le aclamaron no solamente a Jesús en la entrada, sino en el templo. Los principales se molestaron. Hay un pasaje que está más adelante en el mismo libro de Mateo, en capítulo 23, versículo 37, que me llama la atención porque Jesús, vean que no está en el contexto de la entrada a Jerusalén, está posterior a eso. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y el versículo 39, hermanos, pongámosle mucha atención. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, Jesús está diciendo en ese momento que Él no va a estar más en Jerusalén porque Él iba a ser crucificado. No le veremos más hasta que digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Habrá un día cuando Jesús nuevamente venga, cuando digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor. En Lucas 19:41 dice que Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró. Voy a destacar algunas cosas de lo que estoy leyendo como una reflexión el día de hoy. Primero, que para la entrada de Jesús a Jerusalén era necesario preparar el camino. Estaba viendo y dándole gracias a Dios también en estos días, porque justamente este año, cuando los hermanos que se reunieron para planificar el programa del año, que gracias a Dios nos ha cambiado un poquito, pero no tanto.
Si ustedes recuerdan, hermanos y hermanas, como equipo pastoral propusimos que el tema de este año iba a ser preparar el camino del Señor. Y en este pasaje nos dice que era necesario preparar la llegada de Jesús a Jerusalén. Y por eso Jesús envió a sus discípulos a preparar esa llegada, ir a traer los pollinos, ir a hacer los arreglos, y Jesús vino hacia allá. Tenemos que preparar el camino, usted y yo, para la venida de nuestro Señor. En segundo lugar, quiero destacar que Jesús no entró a Jerusalén para ir a hacer un tour de la ciudad. Jesús entró a Jerusalén para ir al templo, que en ese momento, en el contexto, era el lugar donde se reconocía la presencia de Dios, el lugar donde se hacían los sacrificios, donde había un sumo sacerdote, donde la presencia de Dios estaba, para ver cómo estaba ese templo. Pero Jesús encontró ese templo no en tan buenas condiciones de práctica y tuvo que limpiar ese templo. Ese ingreso de Jesús tuvo que ver con el cumplimiento de la profecía. Zacarías 9:9. Él entraría en un pollino. Muchos lo entendieron, otros no. Lastimosamente, muchos de los que le lanzaron sus ramas y cosas, al final estaban proclamando crucifícale. Esa es la realidad. Hoy en día muchos tal vez aclaman a Dios, y como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiero que reflexionemos un poquito, haciendo una comparación de lo que Jesús hizo al entrar a Jerusalén. Hoy en día me ponía yo a reflexionar que así como Jesús ingresó a Jerusalén buscando un templo, la palabra de Dios dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Jesús no llegó a Jerusalén a ver al resto de la población, a toda la gente que estaba ahí, llegó al templo. Tú y yo somos un templo del Señor, somos un templo del Señor. ¿Cómo está tu templo? Ya hablamos del templo, de las prácticas religiosas en general, cómo podría encontrar el Señor hoy algunas de esas templos y esas prácticas de religión. Hoy en día, Él juzgará. Pero la pregunta que me hago a mí mismo y que te la hago a ti es, ¿cómo está tu templo? Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué encontraría Jesús si viniera hoy en día y quisiera ver tu templo? ¿Cómo lo encontraría? Es una pregunta un poco difícil tal vez. Pero bueno, es una pregunta que debemos respondernos hoy en día. Y si tú todavía no eres templo porque Jesús no ha entrado a tu corazón, Él quiere invitarte a que le reconozcas y que proclames igual que los que le proclamaron cuando Él llegó a Jerusalén, y digas, Hosana, sálvame, sálvame, Señor Jesús. Y abras tu corazón a Él para que Él entre y, al igual que hizo en Jerusalén, limpie su templo, limpie tu vida, te haga templo, que no encuentre cosas que Él no se agrade. Él quiere que tú y yo seamos templo del Espíritu Santo. Jesús volverá. Hay hasta canciones que nos dicen, Él volverá. Él volverá, y no volverá en un pollino. Resulta que en Apocalipsis 19:11 nos hace una narración muy bonita, muy linda, de una visión que tuvo Juan y lo que Dios le mostró. Y nos dice así, y no hay duda que esto, por supuesto, ustedes se van a dar cuenta, se refiere a Jesús. Dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí este
personaje que ve Juan viene en un caballo, no viene en un pollino. El caballo significa dominio, significa victoria, significa control. Como dije antes, los romanos y muchos otros reyes conquistadores, cuando entraban a un pueblo que habían vencido, entraban a caballo. Dice de este personaje en Apocalipsis 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es Jesús. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vean que Jesús, o ese personaje, que por supuesto es Jesús, venía con manchas de sangre. Pero los que le seguían, sus ejércitos celestiales, venían con lino blanco finísimo y en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el que debemos decir: bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús volverá. Él lo dijo: no voy a volver aquí hasta que se diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros deberíamos estar tranquilos y diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Y diciendo también, como dijo Apocalipsis, en el libro Apocalipsis 22, 20, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Estamos nosotros, hermanos, preparados para decir amén? Sí, ven, Señor Jesús. Yo espero que sí. Yo espero la venida del Señor con gozo, cuando Él venga. El tiempo y la hora nadie lo sabe. Él dice que va a venir como ladrón en la noche, pero Él va a volver. Debemos preparar el camino para la venida del Señor. Debemos preparar el camino para la venida del Señor. En Amós 4, la Biblia nos dice algo muy importante. Voy a buscarlo aquí mientras ustedes también lo buscan. A ver si lo encuentro por aquí. En Amós, capítulo 4. En Amós capítulo 4 hay una exhortación fuerte a Israel, porque dice el capítulo 4, versículo 4, id a Betel y prevaricad, aumentad Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Vean que aquí el pueblo de Israel estaba trayendo ofrendas, sacrificios con pan leudado. Y Dios no quería pan leudado. Era un pueblo que le estaba ofreciendo alabanzas a Dios que no eran reales, no eran como Dios quería. Y había un clamor y Dios estaba molesto. En el versículo 11 de este pasaje dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escarpado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como Sodoma y Gomorra, y aún así no os volvisteis a mí. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Jesús ingresó a Jerusalén en un asno. Hoy lo recordamos, hoy lo celebramos. Lo celebramos porque es importante celebrarlo. Muchas veces celebramos la independencia del país y salimos a marchar. Hoy no podemos salir,
Pero bueno, salimos con banderas y platillos y bombos y mucha música y mucho jolgorio. Pues en nuestra casa celebremos con alegría, con gozo, que Jesús entró a Jerusalén, porque fue el comienzo de ese proceso que culminó con su muerte, que era necesaria para nuestra salvación, pero más aún terminó con su resurrección, que nos da la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, además del perdón de nuestros pecados por su sangre. Hoy la iglesia tiene que estar gozosa, tiene que estar en esperanza, tiene que estar de alegría, recordando en estos tiempos que Jesús vino. Pero más aún, debemos estar, hermanos y hermanas, preparando el camino para la venida del Señor, para su segunda venida. Preparando nuestra vida, preparando nuestra familia, preparando a la comunidad creyente, preparando al mundo que no conoce, proclamándoles que Jesús viene pronto. Ahora, como yo lo he reiterado, Dios no quiere aprovecharse de estas circunstancias y meter miedo y que la gente le busque por miedo, porque de eso no se trata, porque Dios conoce el corazón. Dios sabe si te buscas a Dios por miedo o si lo buscas porque sinceramente quieres cambiar. Él lo sabe. Pero lo que quiero decir, hermanos, como iglesia, es que como iglesia tenemos que estar prestos a los tiempos y a los momentos y estar atentos a lo que ocurre. Y como Jesús le dijo a los fariseos estos, a los maestros sacerdotes, pero ustedes nunca han leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. No vaya a ser que Dios nos diga, ustedes nunca han leído lo que las escrituras dicen acerca de mí y acerca de mi venida. Tenemos que estar preparando el camino para la venida del Señor. Cuando venga no sabemos. Puede ser que usted y yo no lo veamos, pero aún así tenemos que preparar el camino para la venida del Señor. Yo quiero dejarles esa inquietud, hermanos. Recordemos hoy y aclamemos. Ahora después, cuando termine, yo quiero invitarles a que no apague su teléfono, manténgase, porque queremos poner la canción Hosana. Hosana, que es bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos. Que proclamemos que solamente en Cristo hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Pon tu confianza en Él. Hermano, hermana de la Iglesia Comunidad Cristiana del Nuevo Pacto, está en paz, tranquilo, espera en el Señor, ten fe, agárrate fuerte de Él, no te preocupes de lo que está pasando en el sentido de ahogarte, ocúpate en las cosas que hay que ocuparse, pero no te desesperes ni caigas en ansiedad. Echa toda ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Vamos a orar y después de que ore, vamos a terminar con este canto que si usted quiere cantarlo también lo va a hacer. Pero yo quiero orar por ti, por todos estos hermanos que se han reportado. Son muchos hermanos que se han reportado, muchas personas que están enviando mensajes. No tengo la oportunidad ahorita de responderlos, pero si puedo más adelante voy a verlos. Pero para contestarles a algunos de ellos que tal vez no conozco y a todos los hermanos, muchas bendiciones. Padre, esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Te bendigo, Dios, y proclamo, Señor, con mi boca, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque a través de Jesús, oh Dios, tú nos salvaste. Nos diste la oportunidad de ser salvos por la sangre de Jesús. Esta mañana, Señor, recordamos el evento de la entrada triunfal a Jerusalén. Pero más importante que entrar a Jerusalén es que Jesús entre a nuestro corazón y nos haga una nueva criatura, nos haga templo de Él. Y si hemos sido creyentes y hemos caminado con Él, tal vez por muchos años, pero hemos permitido que muchas cosas, al igual que el templo en Jerusalén, empezaron prácticas y cosas que a Dios no le agradaron y que llegó para limpiar. Que igualmente nosotros nos examinemos a nosotros mismos hoy y veamos cómo está nuestro templo.
¿Cómo está nuestro ser? ¿Cómo está? ¿Qué hay ahí que Dios quizás no quiere ver y que no le agrada y que Él quiere que limpiemos para que tengamos un templo que sea digno de Él? También, oh Dios, ten misericordia de las iglesias, de los grupos cristianos o que se denominan cristianos y están predicando o enseñando cosas que tal vez, oh Dios, tú no quieres, que tal vez están mercadeando con la palabra, que están aprovechándose. No sé cómo van a hacer en estos días, Señor, que la situación está difícil para muchos que dependían del dinero, de las ofrendas y muchas cosas. No sé cómo van a hacer, pero Dios, que tú tengas cuidado, que tú nos bendigas. Perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestro país, perdona los pecados de nuestros gobernantes, perdona los pecados, Señor, de nuestros diputados. Perdona, Señor, a nuestro pueblo. Sana a nuestro pueblo, para que podamos decir todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para que podamos decir confiadamente todos, sin ningún temor, oh sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Padre, que tu misericordia nos alcance a todos, que tu nombre sea exaltado. Hosana, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor.